paradigmas del reino, que el reino realmente es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo que el Señor nos trae, deposita de hecho ese paradigma dentro de nuestro espíritu, está codificado dentro de nosotros, y es por eso que cuando venimos al Señor, y es por eso que cuando nacemos de nuevo, esta nueva vida empieza a fluir dentro de nosotros, y es muchas veces, la mayoría o totalmente contraria a lo que el mundo vive o a lo que el mundo hace. Y quisiera empezar, antes de empezar a hablar de algunos aspectos de la mentalidad que el Señor quiere edificar en nuestra vida, hay un bloque de principios. Escribe allí en tus notas, es todavía como introducción. Fíjense, es como introducción y es parte de lo que concluimos el año pasado, pero lo estaba yo viendo en mis notas y no lo quiero pasar por alto, amén, no lo quiero pasar por alto, quiero que lo tengas allí. Yo le puse principios de un nuevo paradigma de reino. Son algunos conceptos, algunas verdades que sería importante que tú las escribieras, ¿vale? Así que prepárate, te voy a dar unos principios por allí que te van a ayudar, porque quiero recordar otra cosa, familia. Chicos, recordemos, no olvidemos que el Señor nos trajo a su reino, amén. No nos trajo a una religión. El Señor no te trajo a la iglesia cristiana evangélica. El Señor no te trajo a la iglesia luterana, a la iglesia pentecostal, a la iglesia Casa de Justicia, a la iglesia metodista, a la iglesia sabática, no sé, a la iglesia apostólica, a la iglesia bíblica, a la iglesia cuadrangular. El Señor no te trajo a nada de eso. El Señor te trajo a su reino, amén. El Señor te trajo a su reino, amén. Así que tú y yo somos conciudadanos del reino. Eso es extraordinario. Entonces, tenemos nosotros que empezar a permitir al Señor que esto quede en nuestra mente para que nosotros podamos operar en ese reino. Escribe esto, en el reino, el entrenamiento del reino de Dios es para el reino de Dios, no es para una función eclesiástica. Va de nuevo, el entrenamiento del reino es para el reino, no es para una función eclesiástica. Por supuesto que seguramente tú acudes y vas a una iglesia y eso está muy bien. Y si tienes una función que hacer ahí, eso es extraordinario. Tienes que ser diligente, excelente y cada vez hacerlo mejor, por supuesto, porque es para el Señor. Pero no solo eso es para el Señor. Ese es un lugar importantísimo en nuestras congregaciones porque son nuestros lugares de entrenamiento, amén. Pon allí en el reino, iglesia, lugar de entrenamiento. En el reino, la iglesia es un lugar de entrenamiento, es un lugar de capacitación, es un lugar importantísimo, por supuesto, porque nos reunimos los santos, nos reunimos los conciudadanos del reino para edificarnos mutuamente y ser efectivos en nuestras asignaciones en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestras iglesias? Pues ser entrenados. Eso es extraordinario. Nunca lo olvides, pero el entrenamiento principal que hacemos en la iglesia de Cristo es un entrenamiento que tiene que ver con capacitarte para que tú seas efectivo en el reino de Dios, porque allí fue a donde el Señor ya te trasladó. Recuerda, no te va a trasladar, el Señor ya te trasladó a su reino. Eso no va a suceder, eso ya sucedió. El problema que existe muchas veces es que la iglesia no conoce necesariamente esa realidad. Y ese es uno de los principios que hoy quisiera que tú escribieras en tus notas. La iglesia, escribe, ya vive en una realidad. La iglesia ya está en una realidad. La iglesia ya arribó a una realidad. La pregunta es, ¿cuál realidad? La realidad del reino de Dios. La iglesia ya está en esa realidad, solo que muchas veces no la conoce o conoce muy poco de ella. Amén. Saludos, Pastora Marley. Un abrazo enorme hasta Colombia. Repito, la iglesia o no conoce o conoce muy poco de esta realidad, pero la iglesia de Cristo ya está en esta realidad del reino de Dios.
Ahí está el primer principio que tú tienes, bueno, que te ayudaría que dejaras. No me gusta esa palabra, tú tienes, ¿verdad? Me gusta más, te ayudaría que tú dejaras que esta verdad cayera y la meditaras. Ya estoy en esa realidad, pero ¿por qué no la experimento? Porque probablemente o no la conoces o conoces muy poco. Ese es uno de los motivos por lo cual una persona que viene, que se le predica tradicionalmente el evangelio, y lo primero que hacemos es meterlo a una estructura religiosa, la persona obviamente no encuentra sentido de haber estado allá en un mundo en donde incluso experimentaba cierta libertad, a venir al evangelio y ser encerrado en una estructura religiosa. No, Dios te trajo al evangelio, acuérdate, para recuperarte para su reino. O sea, en otras palabras, te sacó del mundo para que expresaras ahora sí la mayor libertad. Es para que vengas, sí, al evangelio, pero el evangelio te capacita, el verdadero evangelio, para que tú operes en el reino de una manera efectiva y de una manera gloriosa, y entonces ahí sí te introduces en la vida más extraordinaria, que por supuesto no es aburrida, es la vida más emocionante que puede experimentar el ser humano, porque va caminando en su naturaleza, en su esencia. Ahora sí, como decimos acá los latinos, navegas como pez en el agua, estás en tu hábitat, estás moviéndote para lo cual Dios te creó. Entonces allí salen tus dones, habilidades, los que Dios depositó en ti, y eres de tremenda y gran bendición para este mundo, y no solo de bendición, sino de transformación para este mundo. Entonces es una vida extraordinaria, para nada es una vida aburrida, monótona y tediosa. Escribe, otro concepto importante que nunca debieras olvidar para quebrar los paradigmas religiosos y establecer un paradigma del reino, es que escribe, para Dios no somos evangélicos. Ponlo ahí con letras grandes, para Dios no somos evangélicos. Si alguien le preguntara a Dios, Señor, ¿y qué es? ¿Y Jorge? ¿Y Jorge qué es? Y Dios no va a contestar, él es un cristiano evangélico. No, él lo que va a contestar, él es mi hijo. Amén. Entonces, si Dios pregunta, ¿quién es Huicho? Y si alguien le pregunta a Dios, ¿y quién es Huicho? ¿Y quién es Ofe? ¿Y quién es Didi Sansán? ¿Quién es Vero? ¿Quién es Marley? ¿Quién es Tere? ¿Quién es Teresita? ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Mau? ¿Él quién es? Lo que va a contestar Dios, Mauricio, lo que Dios va a contestar, él es mi hijo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Saludos, Eduardo, qué bueno que llegaste sin sueño. Para Dios, gracias, Noemí, qué bueno que lo pusiste ahí por aquellos que se están conectando y los que siguen la transmisión. Para Dios no somos cristianos, para Dios no somos cristianos evangélicos, para Dios somos sus hijos. Amén. Para Dios somos sus hijos. No somos evangélicos, para Dios somos sus hijos, ni tampoco cristianos. Esa fue la definición terrenal que se le hizo a ese grupo que empezó a caminar como Cristo. Amén. Pero para Dios tú eres un hijo. Eso está muy bueno. Por eso es que no es necesario que yo le tenga que decir a la gente soy cristiano. ¿Ya vieron? Cuando tú empiezas a entender esto, no necesito estarle diciendo a la gente soy cristiano, ni necesito ponerme la Biblia abajo para que vean que soy cristiano y que yo sí ando bien y ellos andan mal. No, mi identidad no la define lo que yo hago religiosamente o mis acciones externas según la iglesia donde yo voy. No, mi identidad viene de Él, mi identidad viene de Él. Yo soy su hijo y para Él eso soy. Amén. Yo soy su hijo amado. Gracias, así es, Eduardo. Yo soy su hijo amado. Noemí dice, yo soy su hija amada y escogida. Exacto. Si al Padre le preguntan eso, el Padre eso contesta. Él es mi hijo, yo lo llamé, lo compré, yo lo escogí, es de mi propiedad, así que quien quiera algo con él, pues tiene que tratarlo conmigo. Uy, eso está bueno.
Eso diría Dios. Perfecto. Siguiente, voy rápido porque hay un chorrísimo de cosas. Después, otro punto importante para que tú comprendas, después de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz consumó y dijo él allá el tetelestai, que es consumado es, cumplió todos los requisitos, todo el requerimiento de Dios, también pagó todo el precio por el pecado. Eso generó una nueva realidad. Eso generó una nueva realidad. Y esa nueva realidad, los que tienen acceso a ella, ¿quiénes son? Los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esto es importante. Por eso escribe, somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Chick Pérez dice, gracias a Dios porque soy su hija, sus ojos vieron mi embrión, desde entonces Él ha tenido cuidado perfecto para mi vida. Claro que sí, eres su hija y Él cuida de ti, eso es maravilloso. Entonces, somos una nueva creación, nunca lo olvides. Ya dije, no somos cristianos evangélicos, ya dijimos, somos sus hijos, somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque entramos, de hecho, cuando Cristo consuma todo, Él es el acceso a una nueva realidad que no está sujeta a este mundo. De hecho, es una realidad que gobierna, que tiende a gobernar este mundo. Por eso es que esto trata de un reino y que este reino es sobre todos los reinos. Eso es muy importante entenderlo. Ok, escribe otro detalle. En este reino, escribe, en este reino al que fuiste trasladado, en este reino al que fuimos trasladados, fuimos constituidos reyes. Dice Mirna, saludos Mirna, un abrazote enorme. En la cruz fue consumada mi nueva realidad, nueva naturaleza, nueva creación. Amén. Me late Mirna, siempre sintetizas y eso es muy bueno, eso ayuda mucho en la didáctica, gracias. En la cruz fue consumada que mi nueva realidad, ya estoy en ella, mi nueva naturaleza, nací con esa nueva naturaleza y ahora soy una nueva creación. Así es como el Padre me ve, una nueva creación y que no tiene nada que ver con la vieja creación. Qué hermoso. Soy una nueva creación que no tiene nada que ver con la vieja creación. Y en este reino, ya dije, en el que fuimos trasladados, fuimos constituidos reyes. Fuimos constituidos reyes. Escribe ahí, con letras bien grandes. Yo fui constituido en este reino como rey y también como sacerdote, como rey sacerdote. Eso cumple también el anhelo que el Señor manifestó, y nosotros lo leemos desde el Antiguo Testamento, como el Señor anhelaba tener un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y tú y yo somos la consumación de ese anhelo divino de tener una nación de reyes y sacerdotes. Extraordinario. Entonces, por eso, escribe, es necesario desarrollar una mentalidad. Repito, es necesario desarrollar una mentalidad. ¿Una mentalidad de qué? De rey. Eso es bien importante. Es por eso que el último bloque del año pasado y lo que empezaremos en vamos a estar trabajando, si me lo permites, vamos a estar trabajando sobre construir precisamente esta mentalidad de rey en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos enseñados como reyes. Hola Carlitos, Gidam, un abrazo, gracias. Gracias, igual para ti, un abrazote enorme para tu familia, para tu esposa y tus pequeños. Qué bueno que estás conectado. Amén. Entonces, tenemos una gran labor, porque la mayoría de las personas, va otra vez, lo que tiene... Gracias, tu hija Shane. Shane, ¿cómo se dirá? Shane o Shane. Bueno, qué bonito nombre, ¿eh? Un abrazote, un saludo me manda tu hija, dile que soy su tío Jorge. Dile, mija, tienes un tío pastor, así que está chido eso, tienes palancas.
No es cierto. Eso es lo que dice la religión tradicional, ¿no? Shame. Vientos. Salúdamela, Carlitos. Un abrazote enorme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? A ti no te entrenaron como rey. ¿Cuál fue la mentalidad que se te formó? Ah, mira qué bonito. Significa la gracia de Dios. Bien, qué bonito nombre. Excelente. En hebreo. Qué padre. Mira, sabes más hebreo tú que yo, Carlitos. ¿Con qué mentalidad te entrenaron? Estaría bien, si lo quieres comentar aquí aquí abajo lo puedes hacer. ¿Con qué mentalidad nos entrenaron? ¿Dónde? ¿En nuestra casa? ¿En la escuela? ¿En la universidad? ¿En el mundo? ¿Con qué mentalidad nos entrenaron? ¿No? ¿Con qué mentalidad te entrenaron, Carlitos? ¿Sí o no? Piénsenlo. A nadie nos entrenan como reyes. Bueno, ahora yo he escuchado gente que sí, que a sus hijos le dice rey, mi rey, y los hacen sentir reyes, pero no en el sentido correcto. Gracias. Cierto, dice Noemí Contreras, de esclavitud. Es que no en el sentido correcto, porque lo único que provocan con sus hijos es un tremendo orgullo, y ese es un problema. Cuando en vez de... una cosa es que le inculques una mentalidad de rey, a que una cosa es eso, a que lo lleves a ese muchacho o a ese niño o le enseñes, no sé, a ser una persona un poquito presuntuosa, ¿no? Y a veces la gente confunde y lo que provocan es que tienen hijos arrogantes porque creen que todos se lo merecen, porque creen que son la última Coca-Cola del desierto y todo ese error de educación que tenemos en casa. Entonces, no es eso a lo que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a una mentalidad arrogante, no es una mentalidad en donde tú estás por encima de todos. No, es una mentalidad de reino, del reino de Dios. Y si queremos nosotros entender un poquito el reino de Dios, vayan a Jesús. Les invito, es que este tema es enorme y vean todas las veces que Jesús habló del reino, las parábolas que habló del reino, que las vamos a tratar aquí en su momento, y vas a ver cómo no tiene nada que ver con arrogancia, con sentirse más que los demás, al revés, tiene que ver con es un reino que gobierna todo y que incluso nos gobierna a nosotros mismos, que es más grande que nosotros, y por eso nosotros nos rendimos a Él, y entonces somos útiles en su reino, para que su reino de amor, fíjate, su reino de justicia, su reino de paz, su reino de abundancia, su reino de progreso, su reino de salud, se pueda ver en esta tierra, tanto que lo necesita esta tierra, un reino de perdón, un reino de misericordia, un reino donde verdaderamente podamos ver cómo el hombre gobierna sobre todas las cosas y circunstancias, y el hombre no es esclavo de ellas. Entonces, no estamos hablando de crear de formación o de deformaciones. Estamos hablando de una verdadera mentalidad de reino, y esa mentalidad de reino, decía yo, no nos la formaron en la casa. Entonces, tenemos nosotros que ayudar como iglesia a que esa mentalidad se forme. Ahora quiero decir otra cosa. No solo tú, sino yo también, ¿vale? Todos estamos en la formación. Aquí yo no te estoy hablando aquí, es que el pastor Jorge, eso sí, qué mentalidad de reino. No, por favor, todos estamos aprendiendo. No creas, mira, yo estoy enseñando esto y todavía hace 2, 3 días o 4 que yo vengo preparando esto, porque yo lo cocino como a fuego lento, creerás. O sea, yo ando así todos los días, voy como masticándola y voy añadiendo, pero voy añadiendo lo que sigo aprendiendo. No sé si me explico. O sea, es un asunto donde Dios está trabajando conmigo y también está trabajando contigo. Amén. Entonces estamos todos, digan conmigo, todos estamos en el mismo proceso de ¿qué? De renovación de la mente. ¿Para qué? Para tener una mentalidad de acuerdo al lugar donde estamos. ¿Dónde estamos? En el reino de Dios. ¿Qué necesitamos? Una mentalidad de rey. Una mentalidad de reino. Por eso debemos desarrollar esta mentalidad. Esta mentalidad describe, aunque hemos nacido de nuevo, esta mentalidad no está desarrollada. Esta mentalidad de reino, aunque hemos nacido de nuevo, no está desarrollada. Por favor, escríbelo. Por favor, ¿sabes por qué te lo digo?
Porque el grande error de la mayoría de las personas que vienen al Evangelio, cuando reciben al Señor, piensan que allí ya sucedió todo. Y ya lo he explicado esto. Por supuesto que Él ya hizo todo por ti y por mí, solo que hay una cosa que tú necesitas renovar. Y eso es tu mente. Para que tu mente empiece a hacer que empiece a estar de acuerdo, para que tu mente empiece a mirar, empiece a disfrutar y empiece a operar en la realidad en la que ya vives por Cristo Jesús. Amén. Entonces, aunque hayas nacido de nuevo, no está desarrollada esta mentalidad. Por eso es que necesitas entrenamiento y yo lo necesito. Escribe, esto también es importante. En el reino de Dios, la renovación de la mente no es opcional. Saludos, doctor Rafael Ugarte. ¿Cómo está? Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, enorme, grande. Mi buen y querido doctor Rafael Ugarte, del mero Salvador. En el reino de Dios, la renovación de la mente no es opción. No es opcional. No es de que pues yo voy a ver, pastor, si entro a un entrenamiento para que mi mente sea renovada. Déjeme pensarlo. No, es que no es opcional. En el reino de Dios es indispensable la renovación de la mente. Porque si tu mente no la renuevas, ahí va el problema. Si yo no renuevo mi mente lo he estado trabajando, de hecho, un poco los domingos, ¿no? Cuando hemos tratado de desarticular la mente terrenal. Si yo no renuevo mi mente a una mentalidad de reino, lo que yo voy cargando es una mente terrenal. Y en la mente terrenal, familia, chicos, y en la mente terrenal no opera el reino de Dios. Repito, en la mente terrenal no opera el reino de Dios, allí no opera. Entonces lo que vas a empezar a vivir con una mente terrenal, tratando de caminar en el reino de Dios, lo que vas a empezar a vivir es frustración, porque no vas a poder ver realizados los supuestos sueños o propósitos o anhelos o cosas que tú quieres que sucedan. No van a suceder, porque de hecho tu mente, mira, si tu mente no es renovada, no comprende el propósito eterno. Una mente no renovada, esto sería bueno que escribieras, fíjate, ahí te va. Una mente no renovada no acepta el propósito del Padre. Y me encantaría, aquí voy a lanzar una pregunta. Una mente no renovada no acepta el propósito del Padre. ¿Por qué creen que una mente no renovada no acepta el propósito del Padre? Ahí va, una pregunta. Venga, yo sé que hay gente, todos ustedes, muy entendidos, pueden contestar. Dice Didi Sansan, en el reino de Dios, uno de los requisitos indispensables para disfrutarlo y operar el reino es la renovación de la mente. Totalmente, Didi, gracias. Dice Didi Sansan, sin la renovación de la mente no hay transformación. Así es. Si no hay renovación de la mente, no hay transformación. Ok, pero ¿por qué la renovación? ¿Por qué la mente terrenal desecha la voluntad de Dios? Desecha el propósito del Padre. Venga. Ahí está la pregunta. Marley Rivero dice, porque lo desconoce. Bien, primero, cierto, la mente terrenal desconoce y por ende dice no lo puede manifestar. Tania Villanueva, hola Tania, un abrazo hasta Oaxaca. Dice Didi Sansan, porque no lo entienden, déjenme ver el de Tania. Dice Tania, porque si no se renueva la razón va a ganar. Cierto también. La que te gobierna, Tania, es tu razón. Y ahí ya vamos llegando al punto. Y cuando, mira Tania, y cuando tu razón te gobierna, ¿qué es lo que te gobierna? ¿Escucharon? Cuando tu razón te gobierna, ¿qué es lo que te gobierna? Mirna Jiménez Quiroz dice, no reconoce ni acepta el propósito de Dios porque para ellos es primero lo que sus deseos son por encima del propósito. Ya llegamos al punto. Berta Aguilar dice, porque vivimos en un mundo terrenal, porque no quiere ceder el gobierno. Cierto, Gina. Gracias, Berta. Sí, pero ya llegamos al punto. Porque la mente terrenal, escribe, es egoísta.
La mente terrenal se rehúsa al propósito porque la mente terrenal es egoísta. Si no desarticulamos esa mente y no construimos una mente de acuerdo a la realidad que estamos, no va a operar el reino en nosotros, porque solo buscaremos, como dice Nicolás Osuna, un abrazo a Nicolás, solo buscaremos lo nuestro, solo buscaremos nuestro propósito. Será nuestra intención lo que nos gobernará, serán nuestros gustos por los que haremos las cosas, lo que hagamos según en el reino, fíjense lo que voy a decir, lo que hagamos según en el reino, pero será de acuerdo a nuestro punto de vista, a mi gusto, a como yo quiero, a cuando yo quiero, de la manera que yo quiero. Y entonces el engaño está en que pensaremos que estamos haciendo algo en el reino, pero realmente lo que estamos haciendo es nuestra, como diría mi abuelita, nuestra santa voluntad. ¿Por qué? Porque la mente terrenal es egoísta. O sea, todo eso es porque no desarticulo la mente. Entonces, regreso al punto. Por favor, pon con letras grandes, en el reino de Dios, la renovación de la mente no es opción, no es opcional, es indispensable, es fundamental. Y tengo que reconocer que no tengo una mentalidad del reino. No me la enseñaron mis padres, por muy buenos que sean, no me la enseñaron en mi casa, por muy limpia y ordenada que estaba. Esto me lo enseña el Espíritu por el Espíritu. Y el mejor maestro es Él. Por eso cuando vine a Cristo, dijimos hace unas semanas, Él me recuperó a su reino. Y por eso Jesús, 40 días después, cuando ya había consumado todo, se les aparece. ¿Para qué creen? Para hablarles del reino. Desde otra plataforma. Él desde lo consumado, ya no como el judío allá, sino ellos ya viendo al Cristo glorificado, desde allí enseñándoles el reino de Dios. Alguien dirá, pues que con 3 años y medio no bastó. No, es que el reino de Dios, para poder ser, el reino de Dios no es un mensaje. El reino de Dios es algo que se ve, es algo que se ve. ¿Sabes cuándo yo considero que participamos en una mayor medida del reino de Dios? Cuando por el Espíritu, escuchen esto, somos capaces de verlo consumado, de verlo. Y ahorita voy a ir a un asunto, de verlo consumado. Cuando somos capaces de verlo consumado, entonces superamos nuestra estancia cronológica. No sé si me explico. Uy, es que esto requeriría mayor tiempo. Pero el evangelio no solo se oye, el evangelio se ve. Por eso Jesús se presenta y Él, desde la plataforma ya de lo consumado, Él les habla ahora el reino. Extraordinario. Tania Villanueva, nos guiaremos por emociones. Exactamente. Si no se desarticula esa mente terrenal, Tania, lo que nos va a gobernar serán nuestras emociones. Y a ver, seamos honestos. Los que llevamos un ratito de terreno recorrido, un ratito de kilómetros recorridos en el cristianismo, lo que nos ha hecho tanto daño es precisamente caminar en nuestras emociones no gobernadas por el Señor. Un abrazo grande, Z Alexander, hasta Colombia. ¿Cómo estás? Un abrazote enorme. Isaac, un abrazo hasta Honduras. Qué bueno que estás conectado, bendecido. Hola, Quino. Aún la oración, dice mi amigo Quino, aún la oración, cuando no es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a nuestros deleites. Claro, es que está bueno eso que dice Quino. Qué bueno que estás conectado, Quino. Un abrazo a la familia. Fíjense, de nuevo, una mente terrenal afecta todo. También, ¿qué afecta? Afecta mi alabanza, mi adoración, afecta mi servicio, afecta todo. Afecta la oración. ¿Qué ocasiona? Que cuando yo oro, no oro conforme a la voluntad de Dios, sino yo oro de acuerdo a mis deseos, a mis anhelos, a mis intenciones y a mis propósitos. Y ok, tú puedes orar, la gente puede decir, wow, yo oro 4 horas al día, yo oro
2 en la mañana, 2 en la noche, o lloro 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 en la noche. Yo soy un hombre de oración. Está perfecto. Eso es qué bueno que lo seas. Solo hay un detalle. Si lo estás haciendo conforme a su voluntad, está fabuloso. Si no, no sirve absolutamente de nada. A lo mejor te servirá a ti para tener como un placebo de que estás cumpliendo delante de Dios, pero si la oración no es conforme a su voluntad, y eso no sucederá si no cambia, si no es renovada mi mente, si mi mentalidad no es transformada, eso no va a suceder. O sea, por eso es de que nosotros tenemos como algo indispensable la renovación de la mente. Repito, en el reino de Dios no es opcional. Renovación de la mente es indispensable, porque si no, todo se desvirtúa. Gracias, Kino. Buen comentario, me diste chance para, para decir 2 que 3 cositas. Saludos, dice Marley, el reino de Dios es el señorío de Cristo gobernando nuestra vida. Amén. El señorío de Cristo gobernando nuestra vida. Eso es un buen punto. Isaac Calderón dice, saludos, feliz año. A ver, ¿qué más? Es que ya se me fue aquí, la cosa está. Ahí, vamos a ver. Un abrazo, quién sabe quién me mandó. Ahí está, Joaquín. Gracias, Kino. Sí, está bueno eso. Muy bueno. Dice Isaac Calderón, necesitamos que la mente de Cristo esté en gobierno de nuestra mentalidad limitante. Su mente nos abre el entendimiento en nuestro espíritu para ver su reino eterno expresado. Así es. Eso último que dijiste, Isaac, es muy importante. Es lo que yo venía diciendo. Para ver su reino eterno expresado. Amén. Es un reino que se ve. Es un reino que no solo es un mensaje, es un reino que por el Espíritu lo podemos ver. Y ahorita lo voy a explicar. Órale, esto está muy nutrido y vamos a ir pasito a pasito. Perfecto, excelente. Ok, entonces, renovación de la mente, dile que está a tu lado, no es opcional. Es más, dile, te recomiendo que lo hagas. Si no, lo que vas a encontrar en tu caminar, aunque vayas a una iglesia cristiana, lo que vas a encontrar es mucha frustración. Amén. Perfecto. Entonces, el reino de Dios, hay otro paradigma que tenemos que conocer. Nosotros, escribe, no tenemos una religión. Nosotros no tenemos una religión. ¿Qué religión eres? O te preguntan en el mundo, ¿y qué signo eres? Y tú sales bien cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy evangélico. No, yo soy de Cristo. Nosotros no tenemos una religión. Pon ahí en tus notas. Nosotros tenemos una vida impartida. Eso es lo que tenemos. Medítalo. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una vida impartida. Por eso cuando le compartimos a la gente, a la gente cuando a alguien le compartimos, le hablamos de Cristo, y nunca a la fuerza, siempre es yo trato que sea el Espíritu el que nos indique en qué momento, y cuando es el momento y lo compartimos, de repente alguien dirá, no, es que, ¿no será que ustedes me quieren cambiar de religión? Y yo siempre les digo, no, yo no te quito tu religión y te cambio porque, ¿a cuál religión te cambio? O sea, yo no te cambio de religión porque, si tú dices, ¿me quieres cambiar? ¿A cuál? Porque yo no te voy a llevar a ninguna. O sea, yo no te quito tu religión, ¿por qué? Porque yo no tengo una religión que darte. Y yo no te cambio de religión porque ¿a cuál te cambio si yo no tengo? Yo no tengo una religión. Yo lo que tengo es una vida impartida. Tú no tienes una religión. En el reino, voy a hacerles una pregunta. En el reino, ¿cuál es la religión? ¿Cuál es la religión del reino? A ver, ahí está la pregunta más profunda. Gracias, Pastora Marley. Un abrazo hasta Colombia. ¿Cuál es la religión del reino? ¿Cuál es?
Díganme cuál es. No, pues es la religión católica, es la religión cristiana evangélica, es la religión pentecostal, es la religión luterana. ¿Cuál es la religión del reino? Ninguna. El reino no tiene religión. El reino, lo que nos dio el reino es una vida impartida. ¡Wow! Para que esa vida opere en el reino. Ve qué hermoso. El reino, pon ahí en tus notas. El reino lo que me dio fue una vida, la vida del Hijo, la vida Zoé, la vida divina, para que yo opere en ese reino. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo una vida. Yo no tengo una religión. Lo siento, alguien dirá, no, ¿cómo crees? Pero si yo nací en la iglesia cristiana evangélica, no es cierto, tú naciste en Cristo. Yo nací en la iglesia cristiana, no es cierto. Yo soy de cuna cristiana, pues la cuna sería cristiana, pero tú naciste en Cristo. Tú naciste en Cristo. Tú saliste de Él. Eso es lo que la palabra nos enseña y la realidad lo confirma. Tú naciste de Él. Es como si Eva, cuando nació, oigan, está interesante, cuando Eva viene a la vida en esta tierra, y después tuvo que haber preguntado, ¿y yo dónde nací? ¿Y yo de dónde nací? ¿De dónde nací? ¿De qué iglesia nací? Le tuvieron que haber dicho, no, Eva, pues tú naciste de Adán. Tú no naciste en el hospital fulano de tal, tú no naciste, tú no veniste. ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo se llama? No, tú vienes de Adán y Adán viene de Dios. O sea, Eva, tú vienes de Dios. Tú no vienes. Dile a la persona que está a tu lado, tu origen no es una religión, tu origen no es un predicador, tampoco, ni es un movimiento eclesiástico. Tu origen es celestial. Y por supuesto, los siervos de Dios que el Señor tiene en esta tierra, que el Señor usa para su propósito, fueron los medios para que llegara esa luz, ese mensaje a tu vida y tú pudieras responder, para lo cual de hecho ya estabas destinado. Eso está extraordinario. Pero tú vienes del cielo. Tú eres del cielo. Y por eso yo siempre digo, cuando la gente dice, sí es cierto, algunos dicen, el Señor desde que lo recibí, ¿cómo me ha cuidado? No es cierto, te ha cuidado desde antes. Si tú haces memoria, regrésate y ve más allá. Te ha cuidado desde antes, porque tú desde siempre eres de Él. Solo que aquí en esta tierra veniste a la luz en algún momento cronológico y lo único que hizo el Espíritu es recordarte lo que tú realmente eres y has sido desde que vienes del cielo. Y por eso uno encuentra, ¿cuántos de ustedes han hecho esa vista hacia atrás? ¿Cuántos han hecho esa meditación hacia atrás donde dices, caray, creo que Dios siempre estuvo conmigo, siempre me cuidó, todos los borrachitos a mi alrededor se morían y yo seguía también zigzagueando en la calle con mi cerveza en la mano y yo, a mí no, y yo no morí, y todos los borrachitos a mi alrededor, y a mí no. ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque el diablo tuvo misericordia de ti. No, porque tú eres de él. Encontré mi taza, una de las tazas que me gustan. Muy bonita. Maravilloso. Dice Mirna Jiménez Quirós, cuando venimos a Cristo nacimos de nuevo, pero fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así es. Desde antes de la fundación del mundo, allí el Señor nos escogió. Entonces, escribe otro paradigma que tenemos que recuperar y que tenemos que entender del reino de Dios. Escribe, en el reino Dios no toma control de tu vida. Isaac Calderón dice, fuimos creados en Cristo para que su vida y naturaleza divina se exprese a través de nuestras vidas. Así es, fuimos creados en Cristo para que su vida y naturaleza divina se exprese a través de nuestras vidas. Amén. Ahora, escriban esto.
en el reino, Dios no toma control de tu vida. Hay una frase que nos encanta y que la aprendimos. Yo creo que la mayoría de ustedes crecimos en el Evangelio con esa frase. Señor, toma el control de mi vida. Señor, toma el control. Y suena muy bien, pero el fondo de esa frase es de una profunda irresponsabilidad. Porque imagínate, vamos a ver si lo podríamos imaginar así. Imagínate que el gobernante de nuestra nación, en una circunstancia de tu nación, el gobernante de tu nación que tú esperas que responda ante cualquier circunstancia, fíjate, con decisiones, con una visión clara, con una dirección específica, con una estrategia para poder salir de una crisis o de una emergencia nacional. Tú esperas que este hombre tenga la dirección, la sabiduría, la estrategia, la inteligencia para sacar a la nación adelante, y tú lo ves a este hombre diciendo, Dios, toma el control de esto porque se nos hunde el Titanic. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Señor, toma el control. A ver, espérame. Dios en el reino, Él no toma el control. Es más, la palabra control no va de acuerdo a su naturaleza. Él no controla a nadie. Bueno, ni al diablo. Él no controla a nadie. Él no controla a nadie. Por eso necesitamos desarrollar una mentalidad de gobierno, una mentalidad de reino, para que seamos responsables, nos hagamos responsables por nuestras acciones. Tomemos acciones, decisiones en la sabiduría de Dios, en la inteligencia espiritual, en la mente de Cristo, para que las cosas sucedan. Si ¿quiénes somos los que gobernamos en esta tierra? Somos nosotros, claro, con la sabiduría de Él. Dios es el que gobierna realmente a través de nosotros. Pero si nosotros no tomamos decisiones, entonces nosotros no somos, de nuevo, no estamos siendo efectivos en el reino de Dios. Dice Mirna, a mí me suena que Dios resuelva mis metidas de pata. Claro, cuando le decimos, Señor, toma el control. ¿Por qué? Porque ya metiste la pata, porque ya todo se te salió de control, porque tomaste malas decisiones, porque no operaste como un hijo del reino. ¿Por qué? Por la mente terrenal también y por un montón de cosas más. Y después salimos nosotros diciéndole con esa frase, yo sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar, y los 857,000 conectados se van a desconectar. Está bien. Es más, te voy a decir una cosa, lo digo con todo respeto, si no estás de acuerdo, ya lo sabes, yo aquí no digo cosas para que estén forzosamente de acuerdo conmigo, pero sí decimos como el domingo las cosas que dije. Yo sé que a algunos seguramente no les gustó que les dijéramos que tú no puedes hacer nada por este año, tú no puedes bendecir más este año, tú no puedes consagrar este año, tú no puedes hacer especial este año, porque tú no vives en este año cronológico, es lo que estoy diciendo. Tú vives en una nueva realidad y tú operas en el año favorable del Señor. Tú estás en un ámbito, tú estás en Cristo. Los apóstoles decían, en Él existimos, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. O sea, Él es nuestro hábitat. Claro, si tú te quieres salir de este hábitat, pues verás en este mundo, y entonces verás este año como lo ve el mundo. El mundo lo ve, algunos lo ven difícil, algunos lo ven oscuro, algunos ven que va a mejorar, algunos, de acuerdo a la cultura y a su pensamiento, asignan a este mundo un destino o una característica, pero tú no vives de acuerdo a este mundo. Entonces, lo digo en ese sentido también. Dios no toma control de tu vida, por favor, debemos de avanzar eso. Dios no toma control de mi vida. ¿Por qué? Escribe, por eso me dio el libre albedrío. ¿Por qué me dio libre albedrío? Porque Él no quiere
Él no quiere tomar control de mi vida. Él me dio libre albedrío para que yo tome decisiones como lo que soy, un rey en su reino. Como hijos maduros, Scarlett dice, como hijos maduros y entendidos, debemos ser buenos mayordomos de los recursos que nos ha dado papá. Así es. ¡Wow! Me gustó, fíjense, me gustó un pensamiento que apenas pude mirar, y sobre todo tiene que ver con la idea, por ejemplo, con la idea de la palabra, de lo que es la generosidad. Y me impresionó porque la generosidad, o algunos dicen, voy a ser misericordioso, voy a hacer caridad con alguien cuando alguien le da algo o ayuda a otra persona. Voy a hacer una caridad. Y estaba viendo hace como 3 días que realmente la Biblia no le llama caridad a lo que haces por alguien más. La Biblia le llama justicia. Qué interesante. Le llama es justo. Y me pegó en la mente porque dije, si hay una gran diferencia en pensar que es una caridad a pensar que es justo. ¿Cuál es la diferencia de pensar que esto que yo hago por alguien es una caridad y que es justo? Sí hay una gran diferencia y voy a decirlo. Cuando tú piensas que es una caridad, que es caridad lo que estoy haciendo con alguien, pues parece que yo, obviamente, tengo más recursos y tengo más posibilidades, yo estoy ayudando a esa persona para que salga adelante. Eso puede provocar, de hecho, orgullo. Y muchos lo hacen por eso. Muchos lo hacen porque sienten ese orgullo y les gusta esa satisfacción de decir, yo pude ayudar a otro. Ok. Pero cuando tú entiendes que eso es justo, ¿por qué la Biblia dice que eso es justo? Porque la Biblia dice que eso es justo. Eso es hacer justicia. ¿Sabes por qué? Y lo tomo por lo que dijo Scarlett, que fue su comentario, fue lo que me llevó a esto que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Porque el Señor espera, fíjate, el Señor espera una justa distribución de sus recursos. Repito, el Señor espera una buena administración de sus riquezas, de sus recursos y de su herencia. Cuando Él te la da, Él espera que tú seas justo. ¡Qué bueno está eso! Y eso te libra del orgullo y de la falsa humildad. Porque cuando tú eres generoso, tú dices, yo soy generoso porque esto es justo. Esto es hacer justicia. El recurso no es mío. Yo tengo que ser justo con el uso de esos recursos. Eso está bueno. Entonces yo a esa persona la ayudo porque es justo. Porque si yo tengo más recursos, entonces yo ahorita soy el medio para que la riqueza del Padre también llegue a esa persona, porque eso es justo. Y yo estoy siendo buen administrador de sus riquezas, y entonces no me enorgullezco, permanezco en una humildad genuina, correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy en la tierra administrando, soy un mayordomo de los recursos del Padre. ¡Qué extraordinario! ¿Sabes por qué debieras de ofrendar y diezmar? Porque es justo. No, porque el pastor lo necesita. A ver, pastor, enséñenos la suela de su zapato. Ya necesitará zapatos para ver si ofrendo. No, es que no es la necesidad, es que es la justicia. Tú eres administrador. Tú eres administrador de los recursos del Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un principio de reino. Somos generosos porque soy un buen administrador. Exacto. Es la generosidad del reino. Y en el reino, generosidad es justicia. Amén. En el reino, generosidad es justicia. ¿Por qué? Porque tú eres el medio de que haya una justa distribución de sus riquezas. Porque por supuesto, ¿qué es lo que está buscando el Padre? El Padre lo único, miren, el Padre lo que está buscando siempre es buenos administradores. Es lo único que busca, y que el administrador sea hallado fiel. Cuando dice sea hallado fiel, ¿a qué se refiere? Que sea un administrador justo, que haga buen uso, correcto uso de los bienes que no son de él, sino que son del Señor. ¡Qué extraordinario! Miren,
¡Wow! La justicia directamente relacionada con la generosidad, ¿no? Pues es que por eso el apóstol Pablo usó esa palabra. Después les doy el texto, ahorita no lo tengo, pero el apóstol usó esa palabra y dijo, esto es justo. Estaba hablando de un aspecto financiero. Dijo, ¿eso es justo? ¿Por qué es justo? Porque ese es el sentido correcto de un administrador. Yo soy generoso. ¿Por qué? Porque tengo que ser buen administrador, un administrador justo, un administrador fiel de todas las riquezas que Dios me dio. ¡Qué extraordinario! Amén. Entonces, regresamos. En el reino de Dios, Dios no toma control de tu vida, sino que deja que tu libre albedrío sea el que funcione en el reino de Dios. Y también te deja libre albedrío para que tú te rindas, como decía la pastora Marley, para que tú te rindas al reino de Dios en tu vida. Dios quiere reinar en cada decisión que tomamos. Escribe, Dios quiere reinar en cada decisión que tomamos, pero ¿quiénes tomamos las decisiones? Tú y yo. Gracias, así es, Huicho, por eso la importancia de mentalidad. Exacto, ¿no? Es que la mentalidad es indispensable. Miren, es el mayor problema, creo yo, de la iglesia. Entonces, indispensable. Dios quiere reinar, repito, en cada decisión que tomamos, pero las decisiones las tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios empieza en nuestra vida y escribe, y una persona que no experimenta el reino de Dios en su vida, no extenderá el reino de Dios. Repito, una persona que no experimenta el reino de Dios en su vida, no extenderá el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este reino empieza en nosotros y es a través de nosotros. Este reino empieza en nosotros y es a través de nosotros. Por eso en Romanos 12:2 habla de la renovación de la mente. Y que esa renovación de la mente es la que produce esa transformación. No vamos a poder ser una expresión del reino si no hay una renovación del entendimiento. Dios lo que necesita es gente entendida. Por eso en este reino, escribe, se necesita más gente entendida que motivada. Necesitamos más gente entendida que emocionada. Necesitamos más gente entendida que emocionada. La religión privilegia las emociones. El reino funciona en un entendimiento. Repito, la religión privilegia las emociones. En el reino se opera en un entendimiento. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Alguien pudiera decir, ¿y qué hace ese loco ahí? Y los otros allá, ay, alguien dirá borregos. No, al contrario. Estamos quitando toda esa mentalidad de borregos y esa mentalidad y esa poca visión y esa poca claridad, y estamos tratando de ayudarnos, porque ustedes ayudan mucho con sus comentarios, ustedes aportan bastante, y en lo que podemos nosotros aquí por el Espíritu entender, estamos buscando al revés, empezar a operar en el nivel de lo que somos y estamos, que es su reino. Dice Gina Durán, mi forma de pensar afecta a mis emociones y mi forma de actuar. Claro que sí. Por supuesto, por eso Gina, cuando empezaste a experimentar la renovación de la mente, después de eso, ¿qué empezaste a experimentar? Mucho gozo, mucha alegría, y dices, wow, ahora yo quiero también gritar, yo nunca había disfrutado esto, ¿dónde me metí todos estos años? No sé a quiénes de ustedes les pasó, que dices, ¿dónde estuve metido? ¿En qué piedra me metieron? ¿Por qué yo nunca pude disfrutarlo?
¿Por qué? Por un entendimiento. El entendimiento es fundamental. En el reino es de suma importancia en el reino el entendimiento más que las emociones. De hecho, en el reino, las emociones siguen al entendimiento. En la religión es al revés. En la religión vamos muy emocionados, vamos muy motivados, pero sin entender por qué estamos haciendo, sin comprender realmente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, y por eso hacemos tantas cosas y después fallamos. Y luego decimos, ¿quién falló aquí? ¿Fue el Señor? ¿Fuimos nosotros o fue el diablo? Y bueno, pues casi siempre le echamos la culpa al diablo, pues que es el enemigo preferido. Amén. Entonces necesitamos una mentalidad. Pero ¿qué creen? El tiempo se nos está acabando. Pero ok, vamos a iniciar y la próxima semana voy a continuar, pero quiero darles el inicio, ok. Dice Gina Durán, pero se debe insistir en la renovación porque el alma intenta volver a su antigua forma de reaccionar. Así es. Por eso la renovación de la mente, ¿cuánto tiempo dura? Aquí va la pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la renovación de la mente en nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos que renovar la mente? Venga. ¿Y saben qué? Yo creo que mejor la próxima semana entro al otro punto porque está buenísimo. Pongan en sus notas. En sus notas pongan, para la próxima semana no vayan a faltar. Este es importante lo que vamos a hablar. Una mentalidad multigeneracional. Estamos construyendo mentalidad, amén. Hoy di la introducción, sabía que no iba a alcanzar, después me di cuenta. Pero una mentalidad multigeneracional es necesaria. Esa mentalidad es con la que se opera en el reino de Dios. Obviamente, dije, ¿cuánto tiempo debemos de renovar nuestra mente? Dice Gina, toda la vida. Así es, todo tiempo, toda nuestra vida, dice Didi Sanzán, en todo tiempo, dice Angie Gómez, siempre, dice Ofe López, así es, todo el tiempo, toda la vida. ¿Cuánto tiempo tienes tú que estar entrenando tu hombre interior? ¿Cuánto tiempo tienes tú que estar creciendo en tu realidad espiritual y entendiéndola? Toda la vida, siempre, 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 toda la vida. Y la próxima semana vamos a hablar de la mentalidad multigeneracional. Eso está extraordinario. Esto es maravilloso. Yo le ruego a Dios que nos dé claridad en ello porque esto lo necesitamos. Esto que estamos haciendo, miren, esto que estamos haciendo, por favor, tenemos que empezar a entender que no tiene que ver solo con nosotros. Nosotros no somos la última generación en la tierra. No somos la última generación en la tierra. Tenemos que recordarlo. ¿Saben cuál fue una de las mentalidades, uno de los engaños que mete la religión a las personas? Nada más recuérdenlo, yo estuve allí y seguramente tú también, que éramos los últimos, que Cristo ya venía en unos 3, 4, 5 años y como éramos los últimos, pues ya había que hacer las maletas, ya no había necesidad de hacer nada más, ya bueno, estudiar salía sobrando, ya para qué estudias si ya Cristo viene, ya mejor ponte a leer la Biblia. Ya no inviertas más en tu negocio, ya para qué lo haces crecer si Cristo ya viene y todo esto se va a quemar. Entonces, la religión que es la herramienta de las tinieblas, lo mete en las personas para ocasionar ¿qué? Que una iglesia poderosa no piense más allá de sí misma. Y sabes que una de las herramientas de las tinieblas de siempre, porque las tinieblas no tienen una gran estrategia. Yo alguna vez recuerdo que entendí que el diablo, el enemigo, no es creativo. Sus estrategias son siempre la misma. Yo no sé por qué a veces se ha metido, ¿cómo decirlo? Pero ok,
una área del cristianismo se ha enfocado en tratar de desmenuzar las estrategias del diablo. No, incluso los apóstoles decían, no ignoramos sus maquinaciones. Pues claro que no, porque son las mismas y las repite generación con generación. Y si tú vas a la Biblia, una de sus estrategias es que la verdad de Dios no pase a la siguiente generación. Por eso al pueblo de Israel Dios le ordenó, pásale esto a tus hijos, y que tus hijos se lo pasen a sus hijos, y que los hijos de tus hijos se lo pasen a sus hijos. Esto debes de pasarlo a la siguiente generación. Pero las tinieblas, su herramienta más poderosa era romper la mentalidad generacional. Ahora, eso no es una mentalidad judía, no, eso es una mentalidad de reino. Eso se los enseñó el Señor a ellos. Porque aquí viene siempre la distorsión de los que adoran el judaísmo. Dicen, es que así, esa es la mentalidad de los judíos. No, esa es la mentalidad de Dios. Y Dios se los indicó a ellos porque ya lo dije. Dios quería mostrar un reino y escogió a Israel para tratar de mostrar en la tierra más o menos lo que sería el reino de Dios. Israel hizo un champurrado, perdón, lo digo con respeto, pero Israel hizo lo que entendió y hizo cosas, ¿ok? Muchas cosas no comprendió, pero Dios lo que estaba vaciando en Israel, era un reino, era a través de Israel dejar ver en la tierra lo que es su reino. Y si uno nota, es que con ellos Dios trabajaba en construir una mentalidad multigeneracional. Y esto como introducción, lo vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Y ya viste, dice Mari Carmen Barajas, yo eso lo escuchaba desde que era una niña, que Cristo ya venía. Así es, Mari Carmen. Y eras una niña y decías, ya Cristo viene. Y entonces, pues, ¿qué caso tiene que yo me prepare o que haga esto, que haga lo otro? Entonces, ¿cuándo viene? Y bueno, yo recuerdo en mis tiempos, hasta había fechas. Decía, no, pues más o menos en tal fecha, luego 3 años y medio de paz, y luego otros 3 años y medio de gran tribulación, o no sea, una cosa así, se manifiesta el anticristo, te ponen el sello, pero bueno, antes de eso ya la iglesia se fue, así que prepárate porque ya no tarda en venir el Señor. Y entonces tú no estás pensando en otra generación. Fíjate qué buena herramienta de las tinieblas. Ya no estás pensando en otra generación, sino lo que tú estás pensando es, yo me largo de aquí, porque esto ya se amoló, yo me voy de aquí. Ya esto ya se amoló. Y por eso de ahí viene otra mentalidad, otra mala mentalidad de una iglesia que se va huyendo y que se va en derrota y que reconoce de hecho que el mundo es más poderoso, que el mundo es más fuerte, reconoce que el mundo es un gigante al que esta iglesia no puede vencer. ¡Wow! ¡Qué distorsión! Si hay algo poderoso en la tierra es el cuerpo de Cristo, es la propia iglesia, que es el mismo Cristo corporativo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eduardo Hernández dice, tengo 20 años en el evangelio y lo primero que me dijeron era que Cristo ya viene. Pues, está bueno, Eduardo. Dice Eduardo, tengo 20 años en el evangelio. Dice, y lo primero que me dijeron, fíjate, vienes a Cristo, ve qué terrible es la religión. Vienes a Cristo, ¿qué dijimos aquí? Voy a aprovechar tu comentario, Eduardo. Escuchen esto, a ver si puedo armar esta lógica. Vienes al evangelio, la herramienta de la religión rápidamente te pesca, y cuando en la realidad, chicos, cuando viniste a Cristo es porque el Señor te recuperó para su reino eterno, la religión te tapa los ojos y lo primero que te dice es, ya vete de aquí. dice Eduardo, lo primero que me dijeron es que Cristo ya viene, dice, y lo sigo esperando. Entonces, fíjate, la religión, cuando te mete el Señor a su reino, la religión no te deja ver el reino y al contrario, te dice, Cristo ya viene, así que no hay necesidad de que hagas nada más
sino que solamente espera porque Él ya viene, así que ya viene prontito, así que solo espéralo porque ya viene. Y te olvidaste de que entraste, o más bien, voy a decirlo así, la religión hizo que nunca sepas que si te salvó era para un reino eterno que tiene que ver no solo contigo, sino con generaciones y generaciones y generaciones, porque el reino de Dios es eterno. Qué extraordinario, pero qué terrible la religión. Imagínate, vuelvo a decirlo, el Señor te recupera para su reino, porque eso es salvación, recuperar al hombre para su reino, pero la religión no te deja ver eso. Qué terrible. Gracias por el comentario. Así es, dice Gina, somos una punta de flecha. Claro, para las generaciones que vienen. Y yo siempre digo, ¿y qué es una punta de flecha? Luego de la gente dice, sí somos punta de flecha. Pastor, me profetizaron que soy punta de flecha. Y yo siempre le digo, pues no te contentes tanto, porque la punta de la flecha es la que recibe el golpe más duro. Es la que se achata del golpe. Es la que recibe el impacto. Por eso los impactos en esta generación serán muy fuertes. ¡Ey! Pero, si somos buenos administradores de la luz que el Señor nos ha dado en esta generación, recibiremos el impacto, sí, el más fuerte, pero la siguiente generación encontrará el espacio para fluir con mayor velocidad, con mayor gloria. Pero si entendemos que lo que estamos haciendo hoy no solo tiene que ver con nosotros. ¿Saben qué pasa? Que muchos hoy trabajan para sí mismos solamente y quieren ver resultados para ellos. La próxima semana lo voy a retomar, pero una mentalidad multigeneracional tiene que aceptar, fíjense, y con esto termino, una mentalidad multigeneracional tiene que aceptar trabajar aunque no vea resultados. Trabajar aunque los resultados y los frutos los cosechen otros. Esforzarnos y dar toda nuestra vida aunque no veamos el fruto en nuestras manos, pero espiritualmente pudimos ver ese fruto y por eso caminamos. Y cuando durmamos, podamos decir, gracias porque cumplí mi asignación en mi paso por esta tierra de los vivientes. Hice lo que me correspondía. Y le dejé a la siguiente generación para que disfrute el fruto de nuestro trabajo. Y ellos puedan tener la misma mentalidad. Podrán disfrutar algunas cosas, pero ellos también tendrán que entender que como no se trata solo de ellos, habrá muchas cosas que harán que lo disfrutará la siguiente generación. Que el Señor nos ayude. Que el Señor sea el que nos dé fortaleza y sabiduría. Que vivamos, por eso, con la visión en lo consumado. Que vivamos, por eso, viendo al Eterno. Que vivamos viendo la realidad celestial. Por eso, ver el Evangelio es fundamental. Y entonces, nosotros aquí trabajaremos, disfrutaremos, seremos útiles en el extendimiento del reino, edificaremos, aunque parezca que no haya resultados. Aunque parezca, repito, que no haya resultados. Y lo digo otra vez, aunque parezca que no haya resultados. Amén. Amén. Bueno, chicos, pues en Él estamos firmes. Y así que esta es la palabra de este día. Estamos hablando de mentalidad. Estamos hablando de renovación. Y qué bueno que estuviste conectado. Así que les saludo a todos.